mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Desde el 25 de septiembre del 2015, en Nueva York, Estados Unidos, se aprobó la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta agenda, aprobada por más de 150 líderes mundiales y adoptada por los 193 países que integran la ONU, plantea 17 objetivos principales en su documento titulado Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con estos objetivos se busca combatir la pobreza, luchar contra la desigualdad para lograr mejores condiciones de vida, así como hacer frente al cambio climático para reducir sus efectos para el 2030. Vamos a Uruguay, donde Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, habló al respecto. Para Rebeca Greenspan, titular de la Secretaría General Iberoamericana, la Agenda 2030 acordada por las Naciones Unidas en 2015 es uno de los esfuerzos más ambiciosos que alguna vez se haya planteado la humanidad. Este es el fruto del acuerdo de todos los países del mundo y de una consulta que muchas veces esto se nos olvida. Para la negociación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas hicieron la consulta ciudadana más amplia que alguna vez hayan hecho en su historia. Participaron más de 10 millones de personas. La economista participó junto a miembros del gobierno uruguayo y representantes de organismos internacionales en el Foro Iberoamérica y la Agenda 2030, miradas diferentemente iguales del desarrollo sostenible. Según la costarricense, la Agenda 2030 reconoce a todos los países como en vías de desarrollo, ya que no hay ningún país del mundo que cumpla al mismo tiempo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la única narrativa que nos llama a una cooperación global y que de alguna manera rompe esas otras narrativas de fragmentación y de confrontación. Greenspan emprendió el pasado 27 de julio una visita por Sudamérica, que incluyó también a Chile y que ahora pasa por Uruguay, país en el que permanecerá hasta el próximo viernes. De acuerdo con la Federación Internacional de Robótica, un robot de servicio es aquel que realiza tareas útiles para humanos o equipos, excluyendo aplicaciones de automatización industrial. Normalmente podríamos pensar que este tipo de robots podrían ser utilizados solo para realizar actividades repetitivas, sucias o peligrosas, pero no solo eso. La asistencia robótica también puede ser utilizada en la educación, como China lo demuestra en la siguiente nota.特别好玩，特别可爱，一个那么大的头，从来没见过那么大的头。不可以用脚去踢，如果有水再去碰的话，哪里？而教学本身，尤其在低幼阶段，它必须是充分的人传人。它有肢体的接触，有眼睛的接触，有面容的接触，这些东西都叫教学它不仅仅是语言，也不仅仅是内容，我说它是全息的。La Asamblea General de la ONU proclamó desde el 2012 al 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. Esta fecha se utiliza como pretexto para rendirle homenaje a la importancia de los bosques en todas sus variedades y extensiones para los ecosistemas globales y la lucha contra el cambio climático. En el marco de esta fecha, siempre se alienta a que se realicen iniciativas locales, nacionales e internacionales a favor de concientizar sobre la preservación de estos espacios naturales. Y gracias a ello se han realizado actividades como campañas de reforestación. Pero, ¿por qué son tan importantes? Un sitio lindo y relajante, a pesar de que aquí pasan muchas cosas. Pero el bosque puede ser también un lugar amenazador lleno de peligros y oscuras figuras de cuento. ¿Qué es el bosque más allá de nuestra fantasía?
Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, bosque es el terreno de al menos media hectárea, con una cobertura arbórea superior al 10%. En todo el mundo hay más de 4.500 millones de hectáreas de bosque, aproximadamente el 40% de la superficie terrestre. El 10% son bosques secos. Por cierto, esto que ven aquí no es un bosque, son solo plantaciones para la producción de madera o aceite de palma. Los países más boscosos del planeta son Rusia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y China. En ellos se encuentran más de la mitad de los bosques del planeta. En las montañas, los bosques protegen de desprendimientos de tierra y en las llanuras de la erosión eólica del suelo. Los bosques almacenan unas 10 toneladas del peligroso dióxido de carbono por hectárea y producen oxígeno de vital importancia. Son el hábitat de innumerables especies. Las hojas, agujas y ramas de los árboles absorben una gran cantidad de agua. Una parte se guarda allí y el resto del agua que llega al subsuelo queda además filtrada. Muchas personas viven de los productos del bosque, de la madera, frutos y plantas medicinales. Desde hace décadas se pierde más bosque del que se regenera. Los daños causados por el cambio climático, las plagas o el fuego son mucho menores de los que provoca el ser humano con la tala de bosques para ganar terreno cultivable. La desaparición de los bosques antiguos de gran biodiversidad es una catástrofe. La ciencia ha descubierto que precisamente estos bosques absorben de forma continua dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, incluso en condiciones de oscilaciones climáticas. De modo que el bosque es por diferentes motivos un espacio en el que podemos sentir con especial intensidad lo hermoso que es vivir. Es mucho lo que está en juego. Se estima que el tabaco es una planta originaria de la cuenca del Valle de México, desde donde se esparció su uso principalmente ritual y medicinal al resto del continente americano desde mucho antes de la llegada de los españoles. Fue hasta el siglo XV y XVI que su uso se extendió primero a España por parte de los colonizadores que volvían a la península ibérica y posteriormente al resto de Europa y el mundo. Actualmente es uno de los productos botánicos más consumidos a nivel mundial. Y eso genera problemáticas a ser resueltas, como la búsqueda de la salud de las plantas para que tengan un óptimo desarrollo y cumplan los estándares de calidad que la industria tabacalera demanda. El falso orobanque es el nombre de una enfermedad que ataca al tabaco y que se conoce desde el siglo pasado. Sí, esta es una enfermedad antigua, se conoce desde el año 1927. En Estados Unidos, luego se informó en Italia, se ha informado también en Turquía, en Sudáfrica y en la región de Latinoamérica, fundamentalmente en países productores de tabaco tales como Cuba, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela. Hay también presencia de esta enfermedad y se ha reconocido así. Esta enfermedad tiene características específicas que provocan que la planta de tabaco no crezca ni se desarrolle de forma óptima. La enfermedad tiene, digamos, como característica fundamental que esa proliferación de brotes y tumores en las raíces afecta la nutrición de la misma planta y por esto causa fundamentalmente lo que viene siendo raquitismo y enanismo para las plantas. Y esto conlleva pérdidas económicas también. A pesar de que la enfermedad se conoce desde 1927, es hasta el 2013 que el investigador cubano Junior Morán Gómez identifica el agente causal. Publicamos los resultados en los cuales se establecía que el agente causal de esta enfermedad, precisamente en el cultivo del tabaco, era una bacteria perteneciente, es decir, un actinomiceto perteneciente al género Nocardia. Para conocer más acerca de esta bacteria, el investigador Junior Morán Gómez se encuentra trabajando en el Instituto de Ecología Aplicada de la UAT. Estamos haciendo aquí fundamentalmente determinando cuáles son los genes relacionados con la patogenicidad, es decir, aquellos genes implicados en la expresión de los síntomas en las plantas de tabaco. Específicamente acá se desarrollaron plantas in vitro de diferentes, digamos, cultivares de tabaco, es decir, de variedades de tabaco que no se utilizan en la producción, pero que son sensibles a la enfermedad, y a partir de ahí se inocularon con el agente causal de la enfermedad y ahora mismo están ya evidenciando la expresión de los síntomas característicos, es decir, la proliferación exhaustiva de brotes, la producción de tumores en las raíces, y con lo cual, digamos, estamos estableciendo, digamos, los mecanismos, las diferentes formas
en que estas bacterias expresan la sintomatología. A pesar de que las plantas de tabaco se inocularon, es decir, se infectaron con la misma bacteria, cada una presenta síntomas diferentes, lo cual se sospecha que es a causa de la producción de fitohormonas o de algunos mecanismos genéticos. Además de las plantas de tabaco in vitro, también se está trabajando con la identificación de los agentes antagónicos de esta bacteria. Lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, se ve como hay una inhibición del crecimiento de los organismos cercano a la línea donde crece el antagonista, perpendicular a ellos. Y esto hace obviamente que se evidencie que tiene una producción de algunos componentes que inhibe el crecimiento de los organismos estos que son fitopatógenos. Además de conocer e identificar la bacteria causante del falso orobanque y su caracterización, el investigador Junior Morán realizará en la Universidad Autónoma de Tamaulipas la identificación molecular de los genes relacionados con el desarrollo de esta enfermedad en el tabaco, y su contribución para México será identificar si esta enfermedad se relaciona con el arándano, ya que México es considerado el cuarto país exportador de este sistema producto. Cuando escuchamos la palabra rover, a muchos lo primero que se nos viene a la mente es la exploración espacial. Y es que los ejemplos no hacen falta, como está el Curiosity, Opportunity, Spirit, el futuro Mars 2020 de NASA, todos estos vehículos científicos terrestres no tripulados diseñados especialmente para explorar entornos extraterrestres de manera semiautónoma. Pero, ¿sabían que también existe para la exploración arqueológica? Veamos qué es lo que nos han ayudado a descubrir. Gracias al uso de la tecnología con pequeños robots todoterreno, Perú ha podido sacar a la luz posibles sacrificios humanos de hasta 3.000 años de antigüedad en el templo de Chavín de Huántar, el primer gran centro religioso y de peregrinación en la historia de Sudamérica. Los Chavín Rover, como fueron bautizados por el equipo de arqueólogos, son estos vehículos de tracción en las 4 ruedas dirigidos por control remoto y equipados con cámaras y sistema de iluminación que llevaron a descubrir por primera vez entierros de la propia época Chavín, milenarias escenas funerarias intactas de los mismos hombres que construyeron el templo, algo de lo que no existía registro. El arqueólogo estadounidense John Rigg, director desde hace casi 25 años de las excavaciones que financian el Ministerio de Cultura de Perú, la Universidad de Stanford en Estados Unidos y la minera Antamina, nos cuenta lo interesante de este descubrimiento. Otra cosa de gran importancia para mí es que encontramos los primeros entierros de individuos humanos en el monumento de Chavín, resolviendo en parte un gran misterio de dónde enterraban los chavines sus muertos. Bueno, no creo que de costumbre enterraban en galerías, pero de vez en cuando lo hicieron. El especialista está convencido de que puede encontrar al menos otros 3 entierros más, pues tiene ubicadas sendas galerías similares a estas, situadas entre el costado izquierdo del Templo Mayor y la Plaza Redonda del complejo, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1985 por la UNESCO. Hasta ahora hay identificados 36 túneles o pasadizos que van bajo tierra y se comunican entre sí, pero el mapa de este laberinto está incompleto y para el director de las excavaciones todavía hay siglos de trabajo en estas ruinas, donde aproximadamente cada 300 años se construían nuevos pasadizos unos sobre otros. No te despegues del noticiero científico y cultural iberoamericano. Al regresar, más noticias de nuestra región.